Estimados amigos, amados hermanos, gracias por conectarse con nosotros. Buscando siempre la manera de cómo bendecir al pueblo del Señor. Estamos comenzando este año 2024 con grandes expectativas, con grandes promesas del Señor, pero muchas veces hemos descubierto que para algunas personas de manera individual no se les cumple lo que Dios les promete, no se les cumple la profecía, y a muchas congregaciones las declaraciones proféticas que se dan muchas veces nunca se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Porque he visto que realmente a veces personas que yo respeto en cuanto a la profecía han dado declaraciones y sucede eso, ¿verdad? Pero creo que hemos empezado a indagar bastante en por qué muchas veces estas palabras, estas profecías, estas declaraciones no se le cumplen a la gente. Hay algunos factores que analizar, pero yo quiero concentrarme en uno. Quiero concentrarme en, en lo que es, en lo que representa salirse del orden de Dios, salirse del pacto con Dios. A veces no nos damos cuenta, pero hay actitudes en las que vivimos que reflejan que salimos del orden, que no estamos siguiendo las instrucciones de Dios, y por eso muchas veces las profecías, las promesas no se cumplen. Recordemos que el origen de la maldad es un desorden. Esto nos lleva una vez más a abordar el tema de la serpiente antigua, de la serpiente que llegó al huerto. Como le hemos explicado a ustedes, Dios es un Dios de orden. Lo hemos explicado, pero quiero insistir. En el libro de Génesis capítulo 1, en el verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Seguidamente el verso 2 dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Estos dos versos tienen tanta enseñanza. Como les explicaba, los teólogos, los que se meten mucho en la situación de la letra, vamos a decirlo, están convencidos de que el verso 1 y el verso 2 no son seguidos. Una cosa es cuando Dios crea, y Dios, conociéndolo y entendiéndolo, es un Dios de orden, es un Dios perfecto. ¿Cómo es que el verso 2 empieza a decir que la tierra estaba desordenada y vacía? No puede ser, no concuerda. Hay algo que no cuadra ahí, ¿verdad? Y es lógico. Es lógico cuando uno pues desconoce ciertas situaciones bíblicas, proféticas. El lenguaje profético es un lenguaje complicado, complejo, y a veces no entendemos por qué nos habla en parábola. Es como una profecía en parábola. Aquí está hablándonos de que Dios creó, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí paró, él comenzó un proyecto, un milenio. Recordemos que el concepto milenio no representa necesariamente 1000 años. El concepto milenio es un concepto de tiempo que dura una creación. Pueden ser 1000 años, 2000, 5000, 1.000.000 de años. Ese es el concepto milenio. Cuando se hace una creación, se crea una creación, valga la redundancia,
hasta que se termina esa creación. Eso comprende un tiempo que se le llama milenio. Por eso nosotros estamos esperando un milenio. También se le llama eternidad. Eso comprende una eternidad que en el idioma griego se dice la palabra aión. Un aión. Esa es una eternidad. Un siglo, le dice, pero no es un siglo. Un siglo son solo 100 años. Pero está dando a entender el tiempo que se lleva una creación desde que la crean hasta que termina su propósito. Eso es un aión. Eso es una eternidad. Eso es un milenio. Y ese es el tiempo que va desde Génesis 1.1 a Génesis 1.2. Cuando comienza Génesis 1.2, comienza describiendo el final de aquel milenio. Por eso es que dice que estaba desordenada y vacía. Así había quedado la creación que Dios había hecho en Génesis 1.1. Por eso el Señor Jesús muchas veces nos habla de parábolas. Y en las parábolas nos dice la parábola de la viña, los viñadores. Dice que un hombre tenía una viña, la plantó, acabó, puso una torre, la preparó toda y después la arrendó. Se la dio a unos viñadores en arriendo. Pero aquellos viñadores pensaron en quedarse con la viña, en robarse la viña, el robo de la viña. Entonces, cuando el dueño de la viña mandaba por sus intereses, ellos mataban a los enviados. Y dijo un día, mandaré a mi hijo, quizá lo respeten. Pero cuando vieron al hijo dijeron, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia. Eso fue lo que sucedió en todo un ayón. Dios creó los cielos y la tierra. Obviamente hay una creación que se hace con el huerto y con todo. Es que la Biblia hay que saberla entender. Entonces, se le entregó a un delegado tipo Adán, a un hombre. Pero este hombre, que había comenzado bien, tomó la decisión de robarse la viña. Tomó la decisión de robarse la creación, que la creación ya no buscara a Dios, sino que lo buscara a él. Y entonces comenzó a cambiar todo el ordenamiento que Dios había hecho. Empezó a cambiar todos los propósitos que Dios había hecho para esa creación. Y terminó él convirtiéndose en el Dios de esa creación que no era de él, se la robó. Es un ladrón. Qué interesante. Todos los que vinieron antes de mí, ¿de cuáles todos está hablando? ¿Ve? Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Entonces, es que había llegado en el nombre del Señor el arrendatario, el manager, el mayordomo, el encargado de la obra, de desarrollarla, de cultivarla, y se adueñó de lo que no era de él. Por eso después al final encontramos cómo la dejó la tierra. Es su tierra que le habían dado a él. La dejó desordenada y vacía, con cobertura de tinieblas. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Muchas cosas, pero una de las cosas que podemos aprender es que en el desorden y en el robo, porque cuando dice vacío, no era que estaba vacío, quedó vacío, pero ahí había algo que se lo robaron y por eso que quedó vacío, en el robo, en el desorden y en la traición. ¿Qué es lo que hay? Tinieblas, cobertura de tinieblas. El desorden y la vacuidad generan cobertura de tinieblas. Eso es una de las cosas que podemos hasta desarrollar. Pero qué tremendo entender
que después Dios empieza a crear en el verso 3. Dice, sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y empezó Dios a crear. Ya usted sabe que empezó el proceso creador en el huerto de la tierra, en el huerto de Adán. Todavía no habían creado a Adán, pero ya se comenzó el universo de Adán, la creación que se le iba a entregar a Adán y Eva. Ya empezó el proceso en el verso 3 en adelante. Dios cuando crea, crea de una manera ordenada, armoniosa. Él es orden, Él es ordenado, por eso es que es perfecto. Si Dios fuera desordenado, sería un Dios imperfecto. Pero Dios es ordenado y por eso lo que crea, lo crea bien. Y por eso encontramos que dice el verso 31 del capítulo 1 de Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Porque así es Él, así es como Él crea las cosas. Así había creado a la creación anterior. Buena en gran manera, perfecta. Pero el encargado, el Adán de aquel tiempo, ese Adán de ese tiempo, el que se robó, empezó a cambiarlo todo. Por eso después, en lugar de dar la luz, que es la revelación de Dios, dio tinieblas. ¿Por qué dio tinieblas? Seguía siendo luz, pero era una luz que ya no era la luz original, era una revelación que no era la revelación de Dios, ahora era la revelación de Él, era la revelación y la palabra que el encargado estaba haciendo porque se robó la obra. Ahí viene la serpiente. Entonces, cuando la serpiente se da cuenta de que Dios empezó a crear otro huerto para otro que no era de Él, para otro Adán que no era Él, para otro hombre que no era Él. Qué interesante cuando pregunta, ¿y quién es el hombre para que te acuerdes de Él? ¿Verdad? Y el Hijo del Hombre para que tengas memoria. ¿Verdad? Pero bueno, lo que quiero apuntar es que le dio envidia, porque una de las cosas que tenía esta serpiente es que quería ser como Dios. Él quería sentarse en el trono del Señor, en el trono de Dios, y quería desbancar a Dios para sentarse él ahí y que todos los ángeles y todos lo alabaran y lo adoraran a Él. Entonces, cuando Él se dio cuenta que había una creación que lo estaba siguiendo a Dios, que le estaba sirviendo a Dios, que estaba adorando a Dios, Él quiso. Él no puede resistir que estén adorando a alguien que no sea Él. Entonces, ya ustedes saben la historia, la vamos a tratar de entender un poquitito, pero comprendamos un poco esta serpiente, la serpiente antigua. Más o menos usted está viendo ahí la representación de la serpiente antigua. Le decimos serpiente, pero si usted va, por ejemplo, a leer el libro de Isaías, en el capítulo 27, en el verso 1, dice, aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. En el fondo, usted se va a dar cuenta de algo. Es un leviatán, ese es el leviatán. La serpiente huidiza. Y le insiste leviatán, serpiente tortuosa. Y ahí es donde le empieza a llamar dragón. Es un dragón. Lo cual tiene cierta lógica porque en la maldición, usted se va a dar cuenta que le dice a la serpiente cuando se enfrenta a la serpiente, le dice, por cuanto has hecho esto, maldita serás
más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás. ¿Por qué le dice? ¿Por qué le dice sobre tu vientre andarás? Porque volaba. Y más o menos le aclara más aquí diciendo, y polvo comerás. O sea, que se iba a andar arrastrando. ¿Cómo se arrastra la serpiente de hoy? El castigo fue que se iba a arrastrar porque volaba. Una cosa muy interesante que sucede con la mujer. En ese momento, usted va a ver que verso 16 del capítulo 3 de Génesis dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré el dolor en el parto. Quiere decir que la mujer ya había tenido hijos, pero sin dolor. El parto sin dolor. ¿Por qué le dice multiplicaré? Porque ya había tenido. Y yo me imagino que era como una tos y ya tenía los hijos, ¿verdad? Ahora le dice, no, ahora ya no va a ser así un estornudito, nada más. No, ahora voy a multiplicar. Pero dice aquí también, y con todo, tu deseo será para tu marido. Qué interesante. Y él tendrá dominio sobre ti. ¿Por qué la castiga haciendo que el hombre tenga dominio? Porque en el fondo ella era la que tenía el dominio. Cuando ve usted que le habla al hombre, verso 17, y dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Escuchó la voz de la serpiente. Ya hemos hablado de ese tema. Dios le había hablado, la voz del Señor le había hablado a Adán y Eva, y les había dicho, creced y multiplicaos, sojuzgad la tierra, ejerced dominio. Ustedes son mi imagen, ustedes van a dominar, ustedes me van a representar a mí. Solo una cosa, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no comerán. Esa era la palabra que Dios dio. Yo les digo a ustedes que pasó mucho tiempo, no se sabe cuánto tiempo pasó, y ellos estaban protegidos por esa palabra. Ellos estaban protegidos por ese pacto de palabra. En ese orden, en esa ley que constituye la palabra del Señor, una ley. Cuando llegó el momento oportuno, aparece la serpiente. Y mire qué interesante que la serpiente dice aquí que le dice a la mujer, dice con la astucia que tenía, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Por qué estaba hablando la serpiente con la mujer? Porque la mujer estaba ejerciendo dominio sobre el hombre. Y dice que el hombre estaba allí. Aquí más adelante, usted va a ver, en el verso 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. En ese momento, la mujer cambió la palabra de Dios, la cambió por oír la voz de la serpiente. Y también el hombre que había recibido la palabra de Dios, la anuló y la hizo a un lado por oír la voz de su mujer. ¿Qué era lo que sucedía? Que la voz de Dios era el pacto para ellos. Después, la mujer agarró la voz de la serpiente y la hizo pacto para ellos.
Y el hombre agarró la voz de su mujer y lo hizo pacto para él. Por eso yo me doy cuenta cuando le dice, ¿por qué has oído la voz de tu mujer? Cambiaste mi voz, cambiaste mi palabra por oír la voz de tu mujer. Era que la mujer ejercía dominio sobre el hombre. Por eso a partir de este momento empieza el asunto de la autoridad. Cuando el apóstol Pablo enseña allá en 1 Corintios, me parece que es en el capítulo 11, donde habla de la cobertura, de la cubierta de la mujer, y dice que la mujer tiene que tener una señal de autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. Está hablando de este ángel, de este dragón, este que se desplazaba en los aires. Por eso la mujer no puede ejercer autoridad sobre el varón, aunque lo diga la ideología de género y el movimiento antipatriarcal. Obviamente es un movimiento antidios. El orden de Dios. Vamos al orden, porque esto se trata de la bendición no va a venir sin orden. ¿Cuál es el orden de Dios en el hogar? Porque tenemos que ponernos en orden. La mujer va a estar sujeta a su marido, pero a la vez ese marido tiene que estar sujeto a Cristo, porque Cristo está sujeto a Dios. Ese es el orden. Ahora la mujer anda en esa revoluta y en ese movimiento. Las feministas extremas, las feministas, ese movimiento de feminismo extremo que hay ahora, antipatriarcal, no necesitamos a los hombres no valen nada, podemos vivir sin los hombres. Esa cosa que anda ahora es un movimiento antidios, ¿verdad? Salirse del orden. Entonces, viendo estas cosas, podemos comprender el orden de Dios. Dios, Él en su naturaleza de armonía y de perfección, tiene que tener un orden. Entonces cuando vemos que la tierra está desordenada y vacía, ese no fue Dios. Eso no lo hizo Dios. Eso lo hizo alguien. ¿Quién? El ladrón. El que vino a robar, a matar, a destruir. Ese es el que llegó después. Me voy a ir a robar esa otra creación también. Y lo logró. Porque cuando la mujer abandonó el orden de Dios, cuando la mujer eliminó la palabra, la voz que el Señor le había dado, por obedecerle a la voz de la serpiente, en ese momento se metió en desorden. En ese momento se salió del pacto que tenía con Dios. ¿Ven? El orden es lo que queremos. Por favor, si vamos al PowerPoint. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice, y fue arrojado el gran dragón, ahí le llama, ¿ve? El gran dragón, y aclara quién es ese dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña. Una característica que tiene este dragón y esta serpiente es la mentira. La mentira. Miente y miente y miente y miente. Su naturaleza es la mentira. Él es padre de la mentira. Llegó a decirle a la mujer, Dios no te está diciendo la verdad. Porque Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes se van a volver como Dios. Les estaba mintiendo. Desde ahí comenzó el padre de la mentira. Bueno, no comenzó ahí, había comenzado en la creación anterior que dejó destruida. Pero ahí comenzó en esta creación, en nuestro principio. Por eso usted sabe que hay varios principios, porque hay varias creaciones. Ya había comenzado a mentir. Y cuando empezó a mentir, empezó la cobertura de tinieblas. El desorden genera tinieblas. Volvamos. Entonces,
Dice ahí, y fue arrojado el gran dragón. Es la serpiente esa, dice, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña. Vean, esa palabra engaña me pega mucho porque vemos el día de hoy cómo la mentira se ha entronado en la tierra. La gente quiere que le mientan. La gente ama la mentira. Y también la mentira siempre ha llegado a querer hacer daño en la obra del Señor. Yo les digo a ustedes no se preocupen. Si muchas veces los atacan con mentiras, no se preocupe. Porque esa es característica de la serpiente, mentir y mentir en la esperanza de que al repetir una mentira terminen creyendo que esa mentira es verdad. Cuando lo atacan a uno con mentiras, no se preocupe. Que digan y digan, usted sabe que no es cierto. Usted sabe que no es verdad. Y usted va a ver que así son las serpientes, mentirosas. Por eso, tengan cuidado con la mentira. Mire, hay que tener demasiado cuidado con lo que decimos. Porque si nos empezamos a acostumbrar a administrar mentiras, vamos a terminar siendo hijos del padre de la mentira. El que acusa y acusa y acusa y acusa, pero acusa con mentiras. Usted mire que hay gente que fácilmente acusan de esto y que acusan del otro. ¿Dónde están las pruebas? Llevan 10 años, 100 años, un milenio de predicar que están diciendo la verdad. ¿Dónde están las pruebas? Es que es fácil mentir. Y a veces pienso que como somos hijos de Dios podemos ver la diferencia. Pero de repente Satanás se cree sus propias mentiras. De repente el diablo está creyendo que sus mentiras son la verdad. Puede ser, hay gente que se cree sus propias mentiras. Pero tengan mucho cuidado con acostumbrarse a mentir, con acostumbrarse a una mentirita piadosa. Como la novela que se llamaba Bendita Mentira. Cuidado con esas administraciones. Porque es la serpiente la que trajo la mentira. No, son mentiras. Dios les está mintiendo a ustedes, no es cierto. No hay vida eterna. Jesús no existe. La Biblia, ¿para qué la creen la Biblia? La Biblia está escrita por los hombres. La Biblia es un libro como cualquier otro y empieza a mentir y a mentir y a mentir. Hay que tener cuidado de qué es lo que estamos oyendo. ¿A quién estamos oyendo? No sé cuánto tiempo pasó desde que Dios dejó a Adán y se fue y lo dejó. Pero lo cierto es que cuando la serpiente se acercó era porque Eva estaba vulnerable. Era capaz de creer mentiras y Satanás lo sabía. La serpiente sabía. Por eso tenga cuidado de a quién está oyendo y qué es lo que usted está permitiendo que entre en sus oídos. Porque Él vino a robar, a matar y a destruir. Su propósito es destruir. Volvemos otra vez. Y dice ahí, el cual engaña. No se le olvide, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todos los servidores de Satanás, los hijos de la mentira, los hijos de las calumnias, van a ser arrojados junto con él. Ay, es que yo creí que era verdad lo que decía. Es que no tienes el Espíritu Santo que te hace discernir la verdad de la mentira. Para el que no tiene el Espíritu Santo es fácil que lo engañen. Esa es la diferencia. También allá en Apocalipsis capítulo 20, desde el verso 1 al 3 dice, y vi a un ángel que descendía del cielo
con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, ahí está el dragón otra vez, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Ahora ya entiende que esos 1000 años es el tiempo de una creación. Después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Así que podemos ver ahí quién es realmente esta serpiente, la que llegó a hablar con Eva. Es un dragón que volaba, y por eso el castigo fue que ya no iba a volar, se iba a arrastrar esa creación aquí en la tierra, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene este dragón? Viene del desorden y de la vacuidad, porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso le hemos venido compartiendo a usted lo que significa el desorden, estar sin orden. El desorden es una palabra que significa, ahí está, 84:14, desordenado, el tohu, y vacío, el bohu. Nos hemos dedicado en estos últimos días a enseñar sobre el tohu y el bohu, el desorden y la vacuidad. Tohu es una palabra que implica un desorden de algo que había estado ordenado antes. Y el bohu es igual, implica que algo está vacío de lo que había ahí antes. También implica void, que quiere decir que algo fue anulado. Algo que ya estaba operando ahí fue anulado, pero fue anulado por la mentira, por causa de mentira. Ese es el tojo, ahí está, ya lo hemos compartido con ustedes, puede sacarle una fotografía para que lo estudie, lo busque también, usted dése la tarea de buscar, dése la tarea de investigar. Ahí está el bohu también, un vacío, la vacuidad, todo fue vaciado, todo fue desocupado. Bueno, este es el resultado. Lo que había sido antes el lucero de la mañana, hijo de la aurora, lo que había sido antes el mensajero del Señor, el profeta que llevaba la palabra del Señor, la promesa de Dios, los propósitos de Dios, la revelación de Dios, terminó siendo una serpiente, terminó siendo un dragón, como se mira en la figura que usted está viendo allí. Un dragón. Así terminó siendo el que llegó a hablar con Eva. Ahora, por eso Dios, su naturaleza lo obliga a él a ser un Dios de leyes. Por eso usted va a ver que cuando empieza a tratar con Israel, le manda las dos tabletas con la ley, con los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos eran un pacto. Ese pacto, ese acuerdo, era para proteger a Israel. Por eso cuando se manifiesta con Israel, usted va a ver que lo da la instrucción de construir un arca, más o menos como lo que usted está viendo ahí. Esa arca también se llama el arca del pacto. Esa arca representa un pacto con Israel, pero obsérvelo bien, es un pacto de cobertura. Obsérvelo, es un pacto de cobertura. Cubre. Mire usted, esos ángeles que están ahí, el propósito que tienen esos ángeles es cubrir, es dar protección, cubrir. Es como que te está diciendo,
Este es un pacto para protección. Este es un pacto de protección angelical. Pactar implica que va a haber ángeles, alas de ángeles, protegiendo a los que están en el pacto. Y ahí adentro de esa arca fue colocada las piedras que tenían escrita la ley de Moisés, como pacto. También pusieron la vara de Aarón y pusieron una muestra del maná que descendía del cielo, porque eso es lo que quiere decir esa protección. Esa arca ahí tiene el pacto, eso es un contrato entre Dios e Israel. Pactamos la ley, por eso Dios pone leyes, porque la ley es orden. El propósito de la ley es poner orden. ¿Por qué? Porque Dios es orden, porque Dios es ordenado. Por eso no puede ser que Dios no tenga ley, que no tenga pacto. Es imposible, va contra su naturaleza, porque Él es un Dios ordenado, es un Dios armonioso, es un Dios de armonía, por lo cual es un Dios de orden. Y ese pacto quería decir, con las tablas de Moisés, con las piedras, con las tabletas que tenía escrita con el dedo de Dios, los 10 mandamientos, estaba hablando de un pacto de palabra con Israel. La vara de Aarón significaba un pacto de sacerdocio, que todo sacerdocio va a operar por pacto, tiene que operar por un pacto, porque ese es el orden. Y por último, el maná quiere decir que Dios iba a suplir para Israel. Dios iba a poner una puerta de provisión sobrenatural. Dios iba a proveer de manera sobrenatural para que a Israel no le hiciera falta nada. Y al poner esas 3 cosas dentro de esa arca, eso quiere decir que Dios iba a cumplir con ese compromiso. Por eso está ahí esos ángeles, para que se cumpla esas 3 cosas que significan el pacto de cobertura de Dios con Israel. Dios iba a mandar ángeles para cubrir con sus alas a Israel y para proteger con sus alas a Israel. Por eso se llama el arca del pacto. El pacto es importante y muchas veces ellos se salían del pacto. Y cuando se salían del pacto es donde empezaban a emproblemarse, empezaban a morder los serpientes, a tener calamidades, a tener problemas, porque se salían del orden. Cuando se salen del orden. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. ¿Y por qué Dios es un Dios de pactos? Porque Dios es un Dios ordenado. ¿Y por qué Dios es un Dios ordenado? Porque es perfecto, porque Él es armonioso. Su perfección, su armonía lo obliga a ser ordenado. Y si Él es ordenado, va a pactar, va a poner leyes, va a poner ordenamiento. La ley significa orden. Donde no hay ley, no hay orden. Law and order. La ley y el orden, porque la ley provoca orden. Y esa es la naturaleza de Dios. Por eso Dios no puede ser un Dios que no pacta. Tienen que pactar uno con Él. Todos son pactos en Dios. El problema es que si nosotros no lo entendemos, nos parece que es a lo loco, ¿verdad? Jugando. No, Dios es un Dios de pactos. Sin jugar, muy en serio, Dios es un Dios de pactos. Este año, para que Dios te bendiga, tienes que comprender que no te debes de salir del pacto que Dios tiene contigo. Por ejemplo, ¿por qué Dios levanta un ministerio? ¿Por qué Dios levantó a Moisés? Porque tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Moisés liberara a Israel. Mandara a Moisés para que saque a Israel. Y por eso Dios tiene que darle una sobrenaturalidad. Moisés no iba a poder contra Faraón él solo. Moisés era imposible que le ganara a Faraón él solito.
No es que Faraón era el rey. Y tenía el ejército y tenía los brujos y los hechiceros, Janes y Jambres. Por eso, por eso es que Moisés no quería ir. Al principio Moisés decía, no, 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 mande a otro, mande a mi hermano Aarón. Yo no, de por sí soy tartamudo. Yo no hablo bien, no soy un hombre, soy pesado de lengua. Y entonces, ya usted sabe la historia, ¿verdad? Propósito de Moisés, propósito del ministerio de Moisés, liberación de Israel. ¿Qué me enseña eso? Que cuando Dios pone un ministerio, le tiene que dar un propósito. Y para que cumpla ese propósito, le tiene que dar una sobrenaturalidad. Usted viene a la obra de Orange. Si usted viene a la obra de Orange, fíjese qué tremendo, ¿por qué Dios levantó obra de Orange? Hermano Andrés Villalobos, el Señor le bendiga, que nos está saludando. No, no es el infierno. Es otra cosa. Me está haciendo una pregunta ahí, pero yo lo voy a llamar por teléfono para explicarle. Bueno, qué tremendo. Dios levanta obra de Orange con un propósito, porque Dios levanta ministerios para desarrollar un propósito. El propósito de obra de Orange, liberación. Propósito de Moisés, liberación. ¿Por qué Dios le da ángeles a Moisés para hacer señales? Por la liberación. ¿Por qué Dios nos da ángel para expulsar demonios? Por liberación. El problema es cuando cambian de pacto. La gente no entiende eso. La gente no entiende y por eso les resulta tan fácil meterse en esta iglesia, salirse de ahí si se enojan y se meten en otra iglesia. Lo que no saben es que rompieron el pacto. Mire, por eso le doy gracias a Dios que me ha dado pastores tan buenos, tan comprensivos, ¿verdad? Durante todo mi tiempo que estuve con los americanos fue aprendizaje. ¿Qué aprendí? Lo básico, lo esencial. Pero ya cuando entramos en llamada final, entramos en otra cosa. Entramos en el desarrollo. Y tuve la gran bendición de tener un pastor, el hermano Otto, en aquel tiempo, que me supo dar libertad, que supo dejar que yo me desarrollara en la liberación. Que aunque tal vez los ministerios de llamada final estaban desarrollando otro tipo de trabajo, que él hablaba mucho de paz y prosperidad, no me interrumpió nunca cuando me iba echando demonios y todo. Hasta muchas veces me recomendaba y me decía, mira, vete con el Andy. Y me mandaba gente muchas veces. Ahora yo puedo entender, es que era parte del propósito. Por eso no nos podemos salir del pacto. Y cuando usted cambia de ministerio, si es que se va a un ministerio que realmente es de Dios, que tiene propósito, tenga cuidado porque puede ser que usted se salió del pacto, que usted se salió del propósito para el que Dios lo había llamado a usted. Por eso usted va a ver gentes que se salen del ministerio que Dios los mandó. Y al principio todo es alegría porque en el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? Creen que les va bien y creen que... Pero mire con el paso del tiempo cómo empiezan a emproblemarse. Vienen problemas de salud muchas veces, problemas matrimoniales otros, problemas económicos vienen de otro, infelicidad viene en el otro. ¿Pero por qué? Porque ya no está con ellos la protección que tenían antes, el ángel que tenían antes. Un día tuve un sueño con uno de los ex compañeros que estuvo con nosotros y lo veía atribulado. Lo miraba en un gallinero. ¿Sabes lo que es un gallinero, verdad? La gente que cría gallinas tienen gallineros. Y lo miraba en el gallinero tratando de agarrar unas gallinas y estaba su cabeza llena de pura cuita de gallina. Cuitas de gallina. ¿Mm? Y cuando salía me dijo, yo sé que me precipité, pastor. Yo sé que me precipité. Y yo lo miraba y decía, wow, yo no me voy a meter ahí porque
está lleno de pura cuita de gallina y no voy a entrar. Eso es lo que pasa con muchas personas. Solo hay que dar tiempo. Al principio parece que, la efervescencia, parece el Alka-Seltzer, todo, pero no se dan cuenta que no es lo mismo. Mire, cuando llegó Esaú muerto de hambre, tenía hambre, y vio que su hermano Jacob estaba haciendo carne asada, taquitos al pastor, y aquel muerto de hambre le dice, dame de tu comida. Y le dice, sí, pero véndeme tu primogenitura. Usted conoce la historia, ¿verdad? Y por un plato de lentejas abandonó la bendición de ser primogénito. Qué tremendo que hay gente que abandona la doble porción que Dios le había asignado. Se hartó, comió, parecía marrano comiendo ahí, se llenó, se sació. Y cuando ya estaba lleno, vio a su hermano, me imagino que le dijo gracias, y los dos se pusieron de pie y se fueron. Pareció que no pasó nada. Así es como les pasa a esos. Parece que no pasó nada, pero ya había pasado todo. La bendición había cambiado de posición. La bendición había cambiado de destinatario. Ya no era para Esaú la bendición. Parecía que no pasó nada, los dos se pusieron de pie y se fueron. Pero había habido un cambio de bendición. Eso le pasa a mucha gente que no entiende el carácter de Dios, que no entiende el mundo de la bendición, que no entiende el mundo espiritual. Y son pastores, supuestamente pastores. Me precipité, pastor, me precipité. Yo sé que me precipité, me decía. Wow, yo estaba, qué tremendo, ¿eh? Pero yo no me voy a meter ahí, huele a cuite de gallina y todo, yo no me voy a meter ahí. Déjelo, solo deje que pase el tiempo y que se acentúen. Deje que todo vuelva a la normalidad y se va a dar cuenta las desgracias y las penas que les vienen después. Porque no es lo mismo estar en el pacto donde Dios lo mandó a uno que uno irse a meter donde Dios no lo llamó. Claro, no nos queda más que disimular que nos va bien. No les queda más que disimular que todo anda en bendición, hermano, en bendición. No es lo mismo. Mírelo usted. Usted se va a dar cuenta. ¿Qué pasa con la gente que hace esas cosas? Ahora, volviendo al asunto del orden de Dios, el propósito de Satanás en su naturaleza, él es un escorpión, él es una serpiente, él es venenoso. Su propósito de él es destruir. Jesús lo dijo, Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Y mire qué tremendo, cuando vamos al libro de Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, leámoslo para entender un poquito esto. Aquí usted va a ver que hay una contienda entre Jesús y algunos discípulos rebeldes que estaban con él ahí, de los que no eran discípulos de él. Pero mire cómo les dice en el verso 44, sois hijos de vuestro padre el diablo, el dragón. Estos son los hijos del dragón. Estas son las hijas del dragón, las que daban profecía certera, pero eran hijas del dragón. Mira qué tremendo. La serpiente antigua, dice, el dragón, Leviatán, la serpiente tortuosa, Leviatán, la serpiente antigua, y Dios lo matará el dragón que vive en el mar, dice. O sea que era como una serpiente marina. Se movía en las aguas del mar, el mundo espiritual. Esa fue la creación que destruyó. Pero mire, aquí está diciendo,
Vosotros sois, dice, sois de vuestro padre el dragón. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Qué es lo que él desea? Robar, mentir, engañar, matar. Eso es lo que él quiere. Hay gente que quisiera verlo muerto a uno. No por ellos, es porque el dragón quiere verlo muerto a uno y pone sus deseos en los que le sirven a él, que es padre de mentira. Por eso qué tremendo, cómo mienten y mienten y mienten y mienten. Y uno dice, no se cansan de mentir. No, fíjese que no se cansan de mentir, porque esa es su naturaleza de ellos. Mentir, engañar. Ellos mismos en sí son una mentira. Ellos mismos son su propia mentira. Sopa de mentiras, pan de mentiras. Todo para ellos es mentira. ¿Qué cosa tremenda es esto? Gente que su vida es una mentira. Su vida es un propio engaño de ellos. Por eso no saben hacer otra cosa más que generar mentira, porque son hijos del dragón. Mire que dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre, el dragón, ¿verdad? Él fue homicida desde el principio. Comenzó matando a Abel, a su propio hermano. Los que matan a sus propios hermanos son los hijos y las hijas del dragón. Los que matan los que buscan el daño y el mal a su propio hermano son Caínes del maligno. Son hijos del maligno. Cuando usted mira a alguien que ataca a su hermano, estoy hablando hermano biológico, pero hermanos en Cristo también. A sus propios hermanos en Cristo. Y es porque en el fondo no son hermanos. Parecen, pero tienen dos naturalezas distintas. A Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. ¿Por qué? Por la naturaleza. Una era la naturaleza de Jacob y otra era la naturaleza de Esaú. Una era la naturaleza de Caín. Era hijo del maligno. Y otra era la naturaleza de de Abel, que era hijo de Adán. Hijo de Dios. Dos simientes, dos razas distintas, dos estirpes, dos tipos de luz. Una es tiniebla y la otra es luz de Dios. Cuando usted mira que alguien está tratando de destruir a su propio hermano, ese es un diablo ese es un hijo del dragón, ese es un hijo de la serpiente. Porque esa es su naturaleza. Es como el escorpión. ¿Cómo le rogó la tortuga? Le dice el dragón, le dice el conejo, páseme al otro lado, páseme al otro lado. Y le dice, no, porque si yo lo paso a usted, usted me termina matando, usted es un escorpión, usted me va a matar. No, 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 te lo juro que no te hago nada. No voy a terminar peleado con usted no va a hacer eso. Eso era con nosotros, pero con usted no. Y la convenció. La tortuga da la vuelta. Y cuando iba a medio río, ya usted sabe la historia, el escorpión ¡pam!, la picó. Pero tú me prometiste. Sorry, it's in my nature. Lo lamento, es que soy así, no tengo remedio. Me gusta piquetear, me gusta meterle la ponzoña a los demás y dañar y matar a los demás. Está en su naturaleza. Eso es lo que quiero decir. Esta es la naturaleza de ellos. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Por eso, ¿cómo puede ser posible? Póngase cuidado, ¿cómo es posible que una persona pueda engañar a alguien? Porque ese alguien no tiene el Espíritu Santo. Si tuviera el Espíritu Santo no lo puede engañar. No es la naturaleza. Dice,
dice, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso usted ve que hay gente que le encanta, se regocijan en la mentira, se gozan en la mentira, se deleitan en la mentira, se revuelcan en la mentira, se solazan en la mentira, pero es por su naturaleza. Y los que no son de Dios, por supuesto, les van a aplaudir y les van a creer y les van a seguir, porque son de la misma naturaleza. Son como la serpiente, hijos de serpiente, hijos del dragón. Y sigue diciendo aquí, porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Él vino a matar, a robar, a destruir. Por eso, interesante, yo quiero que usted sepa que para este año necesitamos ordenarnos. Necesitamos entender la necesidad de ordenar nuestra vida para que Dios nos bendiga. Dice el libro de Efesios en el capítulo 1, en el verso 3, si la memoria no me falla. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ok, ¿y por qué no llegan esas bendiciones? Si ya las dio el Padre, dice que ya nos ha bendecido. Simplemente porque estamos en desorden. Ordenémonos este año para que la profecía del pacto se cumpla en nosotros. Para que Dios nos prospere, necesitamos ordenarnos. Cuando hablo de ordenarnos, quiero decirle, ordenemos nuestro matrimonio. Deje de estar usted peleando con su cónyuge. Deje de estar buscando altercados con su cónyuge. Cónyuge se quiere decir su pareja, su esposo o su esposa. Deje de estar hablando de divorcio. El divorcio es producto del desorden. El divorcio es la ruptura de un pacto. El divorcio es la ruptura de una promesa. Por eso es desorden. Es desorden el divorcio porque rompe pacto. Usted dijo que en las buenas y en las malas. Usted dijo que en la salud y la enfermedad. Usted dijo que en la abundancia o en la escasez. Usted dijo que en toda circunstancia, hasta que la muerte nos separe. Usted lo dijo. Usted dio su palabra delante de Dios y delante de un juez. Y ahora sale con que ya no se aguanta. Ahora sale con que ya quiere el divorcio. Ahora sale con que, qué tremendo, como que no conocieran de Dios. Como que no conocieran el Evangelio de Jesucristo. Se comportan como mundanos desordenados. Muchos de ustedes, cuando están hablando de divorcio, se comportan como hijos del dragón. Y quieren que Dios les bendiga. ¿Cómo lo va a bendecir? Discúlpeme. Esos que viven en fornicación, esos jovencitos que se van a vivir con la novia, esos jovencitos que les da lo mismo, una pura y dos con sal, están viviendo en desorden. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida sin pactar, como que fueran anticristos, que son hombres sin ley, hombres sin orden. ¿Cómo les va a ir bien? No
les puede ir bien. Porque no están bajo la cobertura de un ángel, de un pacto, de ángeles de Dios pactados para proteger. No hay compromiso. Están viviendo en fornicación. Fornicación es desorden. Como padres de familia, ordenemos a nuestros hijos también. Dígale al varoncito, ¿cómo me vas a traer tu amante aquí? ¿Cómo? ¿Cómo me vas a traer desorden a la casa? Ay, es que muchos dicen, es que si eres mi papá me tienes que amar, si eres mi mamá me tienes que amar. Disculpe, yo lo amo a usted, pero lo que no amo es el desorden en que vives. La homosexualidad es desorden. No me la traigas a la casa. Ven a la casa, visítame, pero no te puedo aceptar que me traigas tu amante, otro hombre como tú, que me lo traigas a la casa porque me estás trayendo el desorden a la casa. Y yo dependo de la bendición de Dios. Te amo, no te odio, pero no puedo aceptar el desorden en que vives. ¿Cómo le va a permitir a sus hijos vivir en fornicación debajo de su propio techo? Y espera que Dios le cumpla la promesa que le dio en la iglesia, ¿verdad? Pues usted permite el desorden en su casa. Ordenémonos. Estoy hablando del orden de la familia ahorita, ¿verdad? Ordenemos a nuestros hijos. Mire, hijito, tenga su novio, lo que usted quiera, pero no me vengas a tratar de vivir con tu pareja aquí en mi casa sin casarte. Eso se llama desorden. Y si usted me trae desorden, lo que va a pasar es que el pacto con Dios se va a correr de mí. Y me van a empezar a llegar serpientes como a Israel, que cada vez que se salía del pacto lo mordían serpientes. Es que el joven a veces no entiende. Piensa que la luna es de queso y piensan que el mundo y la vida es como ellos en su inexperiencia piensan que es. Pero ¿cómo van a saber si usted no les enseña? Si usted no los pone en orden. Si usted no les habla de la bendición que es vivir la vida en orden, bajo pacto de Dios, para que de ahí descienda la bendición. Las bendiciones muchas están suspendidas en el cielo, en el mundo espiritual, y no bajan por el desorden. Yo digo esto porque quiero que Dios lo bendiga. Yo hablo de esto porque mi deseo es que este año Dios te bendiga y te cumpla lo que te prometió. Él desea que tú te pongas en orden para que la bendición que te dio llegue a ti y te bendiga y te prospere y te multiplique y te sane. Ese es el deseo. Es como en la iglesia. Yo estoy hablando con Gavino y estoy hablando con Anabel. O nos ordenamos o nos ordenamos. Piense. No se le puede servir al Señor en desorden. Uno da una instrucción y la instrucción nunca llega. ¿Por qué? Porque los ayudas no han sido entrenados por sus cabezas a que tenemos que trabajar en orden. Respetar a la autoridad. Respeten al líder. Respeten al líder de varones, respeten al líder de mujeres, respeten al líder de jóvenes, respeten al líder del departamento de escuelita. Respetemos a los que están en una posición de autoridad, porque ese es el orden. Autoridad. La mujer sujeta al varón, el varón sujeta a Cristo, Cristo sujeto a Dios. Orden. Para que fluya la bendición del Señor. Para que fluya. Y esto es importante. Quiero decirle algo hoy. Por favor, tome un lapicero y apunte. El jueves 15 de febrero vamos a tener un seminario de ordenando nuestras finanzas. ¿Sabe por qué no les dura el dinero? ¿Sabe por qué no se les multiplica el dinero? ¿Sabe por qué no se les multiplica la producción? Porque tienen un desorden financiero. Porque mucha gente tiene negocio, pero no tienen idea de lo que es una hoja de balance. No tienen idea de lo que es el control de entradas y de salidas. No tienen control sobre sus finanzas. Y muchos de ustedes reciben salario, pero es como que reciben salario en bolsa rota
por el desorden financiero que tienen. Apunte, jueves 15 de febrero a las 7 de la noche en la obra de Orange me van a dar un seminario de ordenando mis finanzas, una persona que es graduada de una universidad en lo que es asesoría financiera, tratando de ayudarle a ustedes a que se ordenen. Sí, he invitado yo a una persona que es asesora financiera. Le he pedido, le he rogado, venga y les da a los hermanos cómo se puede tener una hoja de balance. ¿Cómo puedo tener control de mis finanzas? Que no se me escape el control de mis finanzas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Eso se llama orden. Ordene sus finanzas y va a ver que se le multiplica el dinero, se le multiplica el dinero, se le multiplica la bendición, se le va a multiplicar la producción si usted se ordena. No es que en el desorden no hay pacto, no hay bendición. Estamos hablando de las finanzas. Jueves 15 de febrero a las 7 de la noche en la obra de Orange. Ordenamiento financiero. ¿Cómo puedo tener ahorros? Ustedes, la mayoría que yo conozco, con unas pocas excepciones, no tienen ahorros. Viven a coyol partido, coyol comido. Van de cheque a cheque, no les queda nada. Uno muy chistoso me dijo, yo sí tengo algo, pastor. ¿Qué? ¿Cuánto tienes ahorro? No, tengo deudas, pastor. Ese es lo común, tener deudas. Y no estoy hablando de la deuda de una casa ni de la deuda de un carro. Estoy hablando de dineros prestados que a cada rato andan pidiendo, préstame 2,000, préstame 3,000, préstame 500, préstame 300. Hermano, Dios no quiere que pidas prestado así. Dios quiere que a ti te pidan, que tú tengas para prestar. Dios quiere que la gente te deba y no que tú le debas a los demás. Qué lindo eso. Pero para eso se tiene que ordenar. El desorden viene de la serpiente. El desorden viene del dragón. El desorden viene del tohu y del bohu. De ahí viene la serpiente. De la miseria, de la pobreza, de la destrucción, del fracaso. De ahí viene la serpiente. Pero todos esos hijos de la serpiente son una bola de fracasados. Toda esa bola de mentirosos y de mentirosas son una bola de fracasados. Toda esa gente que se acostumbró a ser traidores, a faltar a la palabra, son una bola de fracasados. They're a whole bunch of losers. You are just a loser. Qué tremendo. La serpiente es una perdedora. Todo lo perdió. La serpiente perdió hasta sus hijos. La serpiente perdió su familia. La serpiente perdió su pueblo. Qué tremendo. Qué fracaso puede haber. Por eso qué bonito es, hermanos, qué bonito es tener familia. Qué hermoso es tener una familia. Qué hermoso es poder sentarse. Yo no sé usted, hermano, pero en su casa, ¿verdad? Poder llegar a comerse unos tamalitos con toda la familia. ¿Ah? La bendición de tener su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos y todos ahí. Y usted rebosante de gozo de tener una familia. Qué desgraciados son los que perdieron su familia. Pobrecitos, son dignos de lástima. Y esa es la maldición que les viene a los hijos de la serpiente. Van a perderlo todo. Yo no dije esa maldición, la dice el libro de Isaías, capítulo 14. Que dicho sea de paso, tengo unas ganas de leerlo tremendamente. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Tú eras el que decías que nunca me olvidaría. Vámonos emborrachando, dijo, ¿verdad? Dijo que tú eras, le decía, qué tremendo. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él envidiaba el trono a Dios.
Veía el trono de Dios y algún día me voy a sentar ahí yo para que todos me adoren. Por eso le dijo a Jesús, todo este dominio y este gobierno te daré si postrado me adoras. ¿Mm? Qué tremendo es. Todo este dominio y esta riqueza te daré si me adoras. ¿Mm? Dice, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Qué tremendo. Subiré sobre las alturas de las nubes, verso 14, me haré semejante al Altísimo. Qué tremendo es eso. Por eso quería llegar a buscar a Eva para que lo adorara a él también. Y la Eva lo adoró cuando le hizo caso, cuando le sirvió, cuando le creyó la palabra. Abandonó la palabra del pacto que tenía con Dios y agarró la palabra del pacto con la serpiente. Y mire cómo terminó. Igual que el tohu y el bohu. En desorden. Los echaron. Perdieron todo lo que tenían. Adán y Eva, por traidores con el pacto de Dios, perdieron todo lo que les habían dado. Esa es la maldición que traen los hijos de la serpiente. Y dice aquí, los que te ven, verso 16, los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar a la tierra? Que sacudía a los reinos, que puso al mundo como un desierto. Ahora sí tiene sentido. Él fue el que dejó todo desordenado, desértico, vacío, yermo, estéril. Pero yo quiero llevarlo a usted, porque esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Aquí dice, verso 18, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. ¿Ya? Todos los reyes, todos tendrán su gloria y están en su sepulcro. Pero el verso 20 le dice, no estarás unido con ellos en el sepelio, en el sepulcro, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo. Esa palabra búsquela, estudie el diccionario de Strong, es la palabra 5971. Significa pueblo, significa tribu, significa folks, significa familia. Una de las cosas que busca destruir la serpiente es la familia. Ame su familia. Ame su pareja con la que está casado. Estoy hablando con la bendición de Dios. No con la del Papa que ahora está bendiciendo a la gente que practica sexo antinatural. No. Ame su matrimonio. Ame sus hijos. Ame sus nietos. Ame su descendencia. Porque lo que quiere el enemigo es destruir. Por eso el enemigo, ¿qué es lo que inventa? La separación. Ya no nos aguantamos. No nos entendemos. Cada quien por su lado. Para que cada quien piense que necesitamos espacio. Nuestro espacio. Están hablando de separación. Por eso inventó el divorcio. Esas dos cosas rompen el pacto, rompen la armonía hasta que la muerte nos separe y ya está rompiendo el pacto. Todos los matrimonios tienen desacuerdos. Todos los matrimonios no pensamos igual, el hombre como la mujer. Y por eso nos vamos a divorciar. ¿Es esa una causal de divorcio? ¿Es una causal de separación? ¿Y qué pasó con el pacto? Cada quien que rompe el pacto se está saliendo de la cobertura de bendición de Dios. Entonces, a proteger nuestra familia. Por eso es que en los últimos días lo que está bajo ataque de parte del dragón es la familia. Cuando digo familia, el matrimonio
y los hijos y la descendencia. Ordenémonos, enseñémosle a nuestros hijos el orden. Está bien que tengan sus novias, está bien que tenga su novio, pero si tú te metes a fornicar sin haberte casado, estás en desorden y no espere que le va a ir bien. Si usted no le enseña, ¿a quién le va a enseñar? Si usted no le enseña al joven, si usted no le enseña a sus hijos, si usted no le enseña a sus nietos, ¿quién le va a enseñar? Entonces es importante que vayamos en orden. Proteger nuestra familia, porque eso es lo que Él quiere destruir en los últimos días. Digámosle a los hijos, hijito amado, ¿cómo me vas a decir que te vas a venir a vivir con tu novia a mi casa sin estar casado? No es que me estás trayendo desorden a la casa. Estás viviendo en desorden. Y casos que yo conozco de hijos homosexuales que están rogando a los padres que los reciba con su pareja. Discúlpeme. No acarree maldición para su casa. No deje de amar a su hijo. El hecho de que esa persona sea homosexual no quiere decir que deja de ser nuestro hijo. No. Pero no podemos admitir el desorden, porque si no, se rompe la cadena de bendición, se rompe el canal de bendición. Después andamos diciendo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué viene la ruina? ¿Por qué viene lo desértico? ¿Por qué se anula toda bendición que Dios me dio? Quedó anulado, porque Él dejó eso. Dice que todo está void, anulado. ¿Qué fue lo que anuló? Las bendiciones de Dios. Eso fue lo que anuló. No deje que le anulen las bendiciones de Dios por desorden. Mire, uno no puede dejar de amar a un hijo porque es homosexual, o una hija porque es lesbiana, o porque es drogadicto, porque es cualquier cosa, y siempre son hijos de uno. Pero qué tremendo. Cuando no distinguimos. Y muchas veces ellos usan, entonces es que no me amas. Mire, el amor es abrirle los ojos para que salga del oscurantismo, de las tinieblas donde está metido. Eso es amor. Abrirle sus ojos. Ese es el verdadero amor. Este año, entendiendo todo esto del desorden, este año esforcémonos por ordenarnos. Esforcémonos por tener orden en el hogar, orden en el matrimonio, orden en las finanzas, orden en el negocio. Tenga control. Por eso quiero que venga usted al seminario ordenando nuestras finanzas. Por favor, apúntelo. Jueves 15 de febrero. Porque quiero que Dios bendiga tus finanzas. Quiero que usted empiece a experimentar la multiplicación del dinero, de la bendición material, de la producción, de tu negocio. Ordénese. Deje de gastar lo que no tiene. Deje de estar pidiendo crédito, prestado. Esa tarjeta de crédito, échela en la Marianas Trench. Porque esa tarjeta de crédito te está llevando y te tiene ahogando, te lleva hasta las narices de deudas. Si lo pago, después no lo puede pagar. Porque se quiso dar el gusto. Y ahora van a ver, acaba de pasar Navidad, ¿quién sabe cómo quedaron las deudas? De los desordenados, por supuesto. Mire, yo este año no hice muchos regalos, 2, 3 por ahí. ¿Por qué? Yo no estoy para estar haciendo gastos. Mire, si queremos, de veras, si queremos lograr algo en Dios, tenemos que ordenarnos. Porque Dios no trabaja en el desorden. La naturaleza de Dios en su perfección lo obliga a que sea ordenado, a que sea de pactos, a que tenga una ley, porque la ley pone orden. Eso es lo que Dios quiere encontrar en nosotros para que fluya su bendición. Este año, comprométese usted mismo. Yo le podría decir, comprométase con Dios. Yo le diría, comprométase con usted mismo. Este año me voy a ordenar.
Y no le voy a decir hoy cómo, aquí, no, no, no. Venga, seminario de ordenamiento financiero, ordenando nuestras finanzas. Hermano, ¿cómo lo hago para bendecirlo? Ya no hallo cómo. Seminario ordenando nuestras finanzas. Son personas que saben su trabajo de ellos es asesoría financiera. Sepa, el rico es rico porque sabe dónde poner la plata que tiene. Y no le importa al rico que le digan tacaño. Mire, una vez, voy a contar esto. Una vez, estamos en una reunión de pastores. Y resulta que uno de mis amigos se me acerca y me dice, ¿qué te parece el pastor de nosotros? Dice, mira que tiene platilla, ¿va? Porque está grande la iglesia. Sí, sí, me dice, ¿tú crees que me puede hacer un préstamo él? No lo sé, hay que preguntarle, pregúntale a él. Y yo recuerdo cómo comenzaron a hablar. Y le iba diciendo, yo los miré que iban hablando adelante ellos dos, y pronto se para el pastor. Si me estás pidiendo plata prestada, no tengo plata para prestar. La plata que yo tengo es del ministerio, no es para prestar. Y yo sentí aquello que hasta a mí me dio vergüenza cómo se sintió el otro, ¿verdad? Pero tenía razón. ¿Cómo voy a agarrar de lo que no tengo para darle a una persona que no tiene orden? De momento me pareció dura la respuesta, pero con el paso de los años me di cuenta, tenía razón el pastor. A veces nos piden prestado, un hermano, una hermana, présteme. Pobrecito, ¿cómo le voy a decir? Y a veces de lo que no tenemos, agarramos y damos. Queda enjanarada la persona que pidió y queda enjanarada usted también porque agarró el dinero de la renta o agarró el dinero que usted necesitaba para algo y usted se endeudó. Es mejor decir que no. Por eso yo quiero enseñarle que diga, no, no puedo. Ahí me enseñó a decir, el dinero que hay es del ministerio, no es mío. Eso es de la iglesia, no me pertenece a mí. ¿Mm? Por eso hay cosas que no podemos agarrar de la iglesia, porque entraríamos en desorden. Mire, hay situaciones que son personales. Esos son gastos personales. No puedo tomar de la iglesia porque yo tengo tan buena voluntad con usted que necesita un préstamo y se lo doy a usted. Entro en desorden. ¿Cómo me va a bendecir Dios si yo me meto en desorden? Si le estoy diciendo a usted, ordénese. Entonces, una de las cosas que hay que ordenar, la familia, el matrimonio, el negocio, las finanzas personales y las finanzas del negocio, porque usted tiene que entender que una cosa son las finanzas del negocio y otra cosa son las finanzas personales. Si usted mezcla lo personal con lo del negocio, usted está en desorden. Y yo quiero que Dios lo bendiga. Yo quiero que Dios lo prospere. Hay gente que ni siquiera pueden diezmar. ¿Por qué? Porque es tanto el desorden que tienen que no saben cuánto es el 10%. Lo que reciben ya lo deben, pero es por el desorden. La desarmonía que hay. Volvamos a la armonía. Volvamos al orden de Dios. Volvamos a la instrucción del Señor para que usted pueda decir, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Usted se va a hacer un gran favor permitiendo que las bendiciones retenidas en el cielo le puedan llegar a usted si usted se pone en orden. Es como que hay un canal por el que vierte la bendición material. Un canal hay ahí. Pero ese canal está obstruido porque los fragmentos que forman el canal están desordenados y no permiten que el agua de la bendición material, del dinero, no permite que lleguen a usted. Ordénese. Y yo sé que el Señor le va a multiplicar la bendición material a usted, si usted se ordena. Hoy es viernes,
Mañana sábado, haga planes para estar pasado mañana con nosotros en la obra de Orange. 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Si a usted le ha servido esto, yo sé que a mucha gente le va a servir oír que tienen que ordenarse, oír de dónde viene el desorden, oír que el desorden viene de la serpiente antigua, el desorden viene del dragón, del leviatán. Y si usted ve que eso le sirve a alguien, recomiéndenos. Recomiende el video para que otros, hágale like, porque si usted le hace like, entonces el logaritmo de YouTube y de Facebook empiezan a recomendárselo a la gente. Y posiblemente haya alguien que lo escuche y diga, sí, cierto, tengo que ponerme en orden. Me bendijo esa enseñanza porque me abre la conciencia de la necesidad que tengo de poner mi vida en orden, mis finanzas en orden, mi familia en orden. Recomiéndenos. Recomiéndenos para poder bendecir a otros. Muchísimas gracias. Y que el Señor les bendiga abundantemente. Lo esperamos en la obra de Orange el domingo a la 1:30 de la tarde. Muchas bendiciones. Gracias.